Y continuando con nuestro recorrido por la Casa del Alabado, tenemos aquí la cultura Bahía, un hombre de alto rango moldeado en una posición de ídolo. Bahía, 450 años antes de Cristo a 700 después de Cristo. También una de las culturas más representativas de las culturas precolombinas en el Ecuador. Aquí tenemos información sobre el mundo espiritual del chamán. Y así. Seguimos en nuestras visitas. Aquí estamos, bueno, siempre hay con las medidas de bioseguridad, cuántas personas pueden ingresar. Y pues, aquí tenemos a la cultura Jama Coaque, 350 años antes de Cristo a 1532 después de Cristo. Y estas son, aparte de sus manifestaciones, parte de su cultura. ¿Qué tal? Miren, qué interesante esta figura. Actualmente podría decir que es un alas delta, qué sé yo, un planeador. Han visto ustedes de YouTube ahí incluso el hombre avión que tiene reactores y turbinas y vuela con alas. Probablemente antes también había esto. Probablemente. No se olviden que de lo que se dio el gran diluvio universal, que en muchas culturas se sabe que sí fue una realidad, que de acuerdo a estudios cayó un gran meteorito en el planeta Tierra y destruyó y murieron muchas de las culturas, pero ellos ya tenían su tecnología avanzada antiguamente. ¿Qué tal esta tortuga? Nos evoca, nos recuerda a Galápagos, la cultura Jama Coaque, los Jama Coaque. Qué maravilla estas manifestaciones que ellos lo hacían a mano, totalmente. Es un hecho que sí, porque no habían tecnologías, no había moldes, simplemente a la inspiración de su momento, a la inspiración que se daba en ese instante. Y así es como son las instalaciones de la Casa del Alabado, muy sobrias, muy elegantes, y pues que comparte con nosotros parte de las culturas de los pueblos que estuvieron antes de nosotros. Así es, las culturas de los pueblos que estuvieron antes de nosotros también se manifiestan aquí en esta recopilación exquisita de piezas arqueológicas. Miren esto, qué maravilla. A los que nos gustan mucho los fenómenos ovnis, el fenómeno ovni, esto parece una nave espacial. Parece una nave espacial este fondo, esta vasija. Qué interesantísimo. Por acá tenemos mucho más para disfrutar viniendo a la Casa del Alabado, en el centro histórico de Quito. Compartan este video con amigos que están en otros países. Resulta ser que algo curioso, cuando ya consigues algo de dinero, ¿dónde te quieres ir? A Miami, a Disneylandia, a Disney World. ¿Por qué no dejamos ese dinero aquí, que circule dentro del Ecuador, y venimos y visitamos estos sitios maravillosos que están escondidos y que deben ser promocionados, publicitados por los medios? Porque lamentablemente en la televisión nacional se encuentra tanta programación desechable que ya molesta. Afortunadamente existen otras aplicaciones para poder ver algo diferente. Esta es de la cultura chorrera, Tolita, Jamacoaque, Carchi, Pasto y Bahía. Tienen un poco de información para que se enteren de las bondades de las manifestaciones artísticas, artesanales y religiosas que tenían nuestros pueblos antiguamente. Esta es una Valdivia, de la cultura Valdivia, 4.000 años antes de Cristo a 1.500 años antes de Cristo. ¿Qué tal esto? Qué hermoso. Deberíamos sacar réplicas como para convertirlas en maceteros o qué sé yo. Qué hermosos trabajos. Por este lado, la cultura Jamacoaque, 350 años antes de Cristo a 1530 después de Cristo.
Así es como ellos manifestaban sus culturas, sus tradiciones, sus vivencias. Ahora compartimos por YouTube. Antes ellos lo compartían a través de este tipo de manifestaciones y expresiones artísticas. Qué interesantísimo, una nariguera, generalmente era de oro, lo ponían atravesándose en la nariz, y así, como parte de sus culturas, de sus tradiciones milenarias. Y bueno, por acá seguimos compartiendo. Qué hermoso este trabajo de la cultura tolita, 350 años antes de Cristo a 350 después de Cristo. La cultura tolita debe ser también un guerrero. Eran pueblos también que se defendían sus intereses, sus tierras, sus mujeres, sus fuentes de agua. Aquí tenemos de la tolita también, 300 años antes de Cristo a 400 años después de Cristo, de la cultura tolita también. No es que sea un especialista, es que voy leyendo los enunciados que están aquí en cada una de estas expresiones culturales de nuestros pueblos. También aquí parte de la cultura tolita. Qué maravilla. Y por este lado, Valdivia, 400 años, 4000 años antes de Cristo a 1500 después, antes de Cristo, ¿no? 4000 años antes de Cristo a 1500 años antes de Cristo. Estos trabajos en piedra, qué espectáculo. Si ustedes ven en los videos de historia y de todos los arqueólogos que han investigado, estos trabajos muy finísimos se hacían en las antiguas culturas de las pirámides de Egipto. Los egipcios se hacían este tipo de trabajos en piedra muy dura, como granito y otros materiales allá en el mundo de los egipcios. Y aquí también hemos tenido, miren, la cultura Valdivia también hacía finos trabajos en piedra. Así es. Qué preciosura. Este video sí es digno de que lo comparta. Sí es digno, he dedicado parte de mi tiempo para hacerlo, y agradecido también con las instalaciones de la Casa del Alabado que nos han permitido hacer este video para compartir con ustedes, con el ánimo de tener algo diferente para conocer. Estos son pitos en forma de caracoles que usaban en sus rituales, sus ceremonias. Se dice que las culturas antiguas también curaban enfermedades utilizando sonidos, los sonidos de los caracoles. Se hacían también caracoles. Este es grande. Miren mi mano. Este es un caracol muy grande, hecho en lógicamente cerámica y barro de aquellos tiempos. Aquí tenemos, por lo que podemos ver, un músico. Tiene unas zampoñas y tiene unos trajes de aquella época que así manifestaban sus culturas. Miren, qué interesante, qué manera tan interesante de mostrar. Actualmente un artista que estudió tantos años en la universidad, pues desde mi punto de vista no hace trabajos tan bonitos como hacían nuestros antiguos habitantes de Ecuador, sin ir ni a la universidad, ni a la escuela, ni al colegio. Por eso se dice que actualmente nuestra cultura está en decadencia, porque la educación, lamentablemente, la única que sirve es la que recibes en la primaria, para saber leer y escribir y las 4 reglas fundamentales. Lo demás lo aprendes en el camino de la vida. Y aquí tenemos de Jamacoaque, 350 años antes de Cristo a 1500 después de Cristo. Esta cultura también fue muy, muy importante. Aquí tenemos una tortuga, muy importante en el día a día de los pueblos andinos. Aquí está la cultura tolita, también manifestándose con lo que sus hábiles artesanos hacían en aquellos tiempos, hace miles de años atrás. Ya se manifestaban también con su manera de entender, con su cosmovisión de la vida. Qué interesante, me gusta este pasamanos metido dentro de la pared. Qué interesante. También se aprende de arquitectura aquí. Qué bueno. Y por acá
También tenemos aquí, nos habla sobre el chamán, la facultad de transformarse en un ser de capacidades sorprendentes como volar y comunicarse con los espíritus de los ancestros. Pues habla de la cultura chorrera, Jamacoaqui, la tolita. Qué privilegio estar aquí, qué encanto poder volver miles de años atrás en el tiempo a través de poder visitar sitios como la Casa del Alabado, donde tienen este tipo de piezas arqueológicas únicas, que deben ser cuidadas, deben ser protegidas por el Estado y por todos nosotros, porque después de nosotros vendrán nuevas generaciones y tienen que saber también quiénes vivieron aquí en estas tierras, cuáles eran sus pensamientos, qué hacían para manifestar lo que ellos pensaban y sentían. Aquí tenemos muchas piezas arqueológicas y aquí habla de la cultura Manteño, Huancavilca, Jamacoaque, Huangala, Valdivia y la Tolita. ¡Qué espectacular! Miren esta maravilla. ¡Qué espectacular! Parece que incluso tenía influencia de figuras que yo he visto en otros videos que hacían en el Tíbet, en la India. Se dice que antiguamente las culturas ya se conocían. No es que Américo Vespucio, Cristóbal Colón vino a descubrir las Américas, no, ese es un cuento que ya está totalmente desechado. Cristóbal Colón no descubrió América. Serios estudiosos han dado sus investigaciones de años y nos han dicho que por acá, por Perú, por Centroamérica, ya andaban los vikingos, andaban los chinos, ya estaban haciendo comercio, ya estaban haciendo trueque. Esta es manifestación de Chorrera, Jamacoaqui y la Tolita. ¿Qué tal? Qué maravilla de trabajos. Ahí hay un pondo, una vasija, con toda una expresión de un rostro. Se hacía la chicha de maíz, chicha de yuca masticada en el oriente ecuatoriano. También hay manifestaciones sobre estas maravillas de culturas antiguas. ¿Qué tal está? Parece que fue inspirado en un murciélago. Por acá tenemos más. Qué bien. Y aquí tenemos un parapente a su manera, ¿no? Tal vez manifestando, emulando a los seres alados, a los Anunnakis o a los ángeles que se habla en la religión católica. Y bueno, por este lado tenemos la cultura de la Tolita. Este es un felino con rasgos humanos, alerta al acecho sobre una botella. ¿Qué tal? ¿Cómo se manifestaban nuestros pueblos antiguamente? Estos son parte de los trabajos impresionantes. ¿Qué tal estos trabajos de la Chorrera, 950 años antes de Cristo a 350 años antes de Cristo? Interesantísimo, parecen astronautas, parecen trabajos hechos, o si no también parecen trabajos hechos por culturas asiáticas, chinas, pero no, es parte de la manifestación de nuestros pueblos aquí en Ecuador. Lógicamente lo hacían en barro, lo hacían a mano, lo hacían demostrando parte de su identidad y su cultura. Esto es parte de la visita que he hecho aquí en la Casa del Alabado Museo. Esta es la cultura chorrera. Vaya, es digno de ser visitado este museo. Anímense, vengan por acá, hagan viral este video, compártalo con los suyos, compartamos cultura, compartamos historia, no solo tiktokers y esas cosas, no solo reggaetón, sino también sobre historia. Jamacoaque también se manifiesta aquí
351 a.C. a 1530 después de Cristo. Y así manifestaciones sobre la cultura tolita, la cabeza de un trofeo concebida como objeto de poder y fuentes de fuerza vital para sus dueños. Claro, antiguamente después de una guerra muchos les cortaban la cabeza a sus contrincantes y los convertían en chanzas, en reducciones, y lo tenían como un trofeo de guerra. Así es como se manifestaba antiguamente también parte de la cultura de nuestros pueblos andinos. Aquí tenemos también parte de la cultura jamacoaque. Qué espectacular estos trabajos impresionantes que hacían antes y que lamentablemente con la invasión que hubo de parte de España y con la Iglesia Católica se destruyó gran parte de esto. Qué pesar. Sería otra la historia de América Latina, de la Via Yala. Muchos historiadores no están de acuerdo que hubo una invasión, dice que hubo un encuentro de culturas, un encuentro de pueblos. No, eso fue una masacre y todos ustedes lo saben. Y por eso es que la Iglesia Católica actualmente tiene gran poder político, gran poder económico. Las mejores tierras fueron invadidas y fueron arrebatadas, robadas a estos pueblos. Un amigo que tengo en el registro civil en Quito me decía, muy poca gente tiene acceso al registro civil y las propiedades, a la información de las propiedades que tiene la Iglesia Católica. Los mejores terrenos fértiles, los mejores valles tiene en su poder. Así es como funciona.